favor mantengan en silencio los micrófonos, a no ser que tengan alguna pregunta, pueden hacerla, por favor. Aló, Pero mientras tanto tengan en silencio los micrófonos, por don favor. Gustavo, buenos días. Ok, empezamos. En el tema de rodamientos, todos los rodamientos comparten bases técnicas, ¿ok? Por eso que ustedes ven, se hace una introducción. Obviamente no es lo mismo un rodamiento de rueda que un rodamiento de clutch, que un rodamiento de polea, que un rodamiento alternador. Cada uno tiene su especialidad en su área. El diseño de cada uno de estos rodamientos fue hecho específicamente para esa aplicación. ¿Qué ocurre? Hay características que se comparten entre ellos, sí. Y algunas de esas características, cuando se obvian, entonces es donde vienen las fallas. Hoy nos vamos a centrar en dos cosas importantes. Todo rodamiento tiene dos funciones básicas, ¿ok? Dentro de esas funciones vamos a aprender que si yo me meto con una o con la otra, tal vez no en el diseño, porque ya el rodamiento está diseñado, pero en la selección del rodamiento, en el montaje del rodamiento, si yo me meto con alguna de esas dos características, ese rodamiento va a fallar, ¿ok? Empezamos con lo más básico. ¿Qué es un rodamiento? Un rodamiento es un elemento de una máquina, ¿ok? Ustedes van a ver que se le llama básica, no porque sea lo más bajo, lo más sencillo, no, sino porque de aquí parte todo el rodamiento, o sea, parte todo su funcionamiento y su vida útil. ¿Qué ocurre? Un rodamiento Aló, es muy don parecido a Jesús, una ¿cómo está? cadena, un Don eje, un Javier, piñón, un engranaje. Todos son elementos de una máquina, buenos sí. días. Bueno, don Pero a Javi, diferencia ya de estamos en todos la reunión de aquellos, el NSCAR, ¿se rodamiento puede es un comunicar? elemento de precisión. Y esa palabrita es Listo, sumamente listo, le agradezco. importante. ¿Ok? Ahí le envié los links, ¿Cuáles ¿vio? son las funciones básicas de un rodamiento? Hay muchas, Bueno, bueno, listo, hay le agradezco varias, mucho. muchas, hay varias, pero vamos a reducirlas a dos. Y estas son las dos características de las que le hablaba. Lo más importante que hace un rodamiento es reducir la fricción. Si, por ejemplo, vengo yo y tengo que hacer un mandado, salgo, prendo el vehículo, empiezo a andar y andar y andar. Todo el viaje, el vehículo, las ruedas están girando, están permitiéndome movimiento porque están reduciendo la fricción. Cuando yo llego y me estaciono en el mall, en la farmacia, donde vaya, ya el vehículo dejó de funcionar, ¿verdad? Pero los rodamientos dejaron de funcionar. No, todavía están soportando el peso del vehículo. Aló, Así que esa es la segunda función importante del don rodamiento, Gustavo, buenos días, ¿cómo está? soportar carga. Porque esté andando el vehículo o no, normalmente el rodamiento queda soportando carga. Entonces, esa es la segunda función. Con el Pero ¿qué internet. ocurre? ¿Cómo puedo yo entender la relación entre fricción y Ok, carga? listo, listo, ¿Ok? sí, señor. Pero bueno, Ustedes aquí ven una entonces ya pequeña yo sé animación y a la pues ya derecha para entonces de un informarle ahí al rodamiento. jefe. Ustedes ven Bueno, que aquí el aro interno es el de que todas está maneras, girando y cuando aquí pueda, ven, se está conecta. marcado con un Cuando puntito pueda. rojo. Bueno, El aro interno está girando, el aro externo está aló, fijo. aló. De todas Y maneras, ustedes cuando pueden pueda, ver se las conecta, bolas don aquí, por Gustavo. ejemplo, Bueno, esta aquí tiene el puntito rojo, muestra cómo va girando, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a regresar a esta animación. ok. Pero básicamente tenemos que centrarnos en Listo, estas dos listo, sí, cosas. señor, cómo no. El Bueno, rodamiento reduce la fricción y soporta cargas. Esas son las funciones básicas de él. ¿Cómo entendemos este concepto? Bueno, imagínense esto. Casi todos estamos familiarizados con que si entramos al almacén, perdón, al almacén, de repente vemos en el piso, vemos una caja, un pallet, puede ser una estiva, como le llaman ustedes, ¿no? Imagínense esto. Yo voy al almacén, el almacén normalmente el piso es de concreto pulido, ¿verdad? Entonces, normalmente llego, el almacén, la entrada para mantenerlo limpio, concreto pulido, liso, limpio, ¿verdad? Me encuentro una estiva con una caja grande, grande la caja de madera y está vacía. Si la caja está vacía, de repente yo la puedo empujar, tomando en cuenta que el piso es concreto pulido. Yo digo, bueno, la caja pesa, la estiva pesa algo, pero si la caja está vacía, yo la puedo empujar algo. Nadie ha dicho que la voy a recorrer por kilómetros, ¿no? Pero muevo yo la caja estando vacía. Yo agarro y la puedo empujar de un lado a otro. Me va a costar algo, tal vez. Pero, ¿cómo cambia eso si yo le agrego peso? De repente agarro la caja y la lleno de rodamientos hasta arriba. ¿Qué cambió? Fíjense que lo que cambió fue el peso que yo le agregué. La superficie de la caja tocando el piso no ha cambiado, ¿verdad? Antes, cuando estaba vacía, yo la podía empujar y la podía mover. Pero ahora que está llena de rodamientos hasta arriba, yo no la puedo mover. ¿Cambió la cantidad de contacto con el piso? No, lo que cambió fue el peso.
Pero fíjense esto. Antes yo tenía menos peso, tenía la misma superficie de contacto, yo tenía menos fricción. Sí me lo permitía mover. Ahora, aunque no cambió la superficie de contacto, cambió fue el peso. Entonces el peso agrega fricción, ¿ok? O aumenta la fricción. Básicamente, en este caso, la fricción que es la resistencia de dos superficies a moverse una con respecto a la otra, ¿ok? No es solamente el contacto, porque fíjense esto. Si yo quiero mover esa caja, de repente voy y busco un jack pallet, ¿verdad? Un pequeño elevador manual, lo meto por debajo, la levanto y ahora yo la puedo mover aunque la caja esté llena de rodamientos. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora, aunque el peso es el mismo, se redujo la superficie de contacto. Entonces, lo que antes teníamos como una sola superficie de contacto y tenía aún así menor fricción que cuando se le agregó el peso, ahora aunque tenemos igual peso, mayor peso que antes, lo tenemos distribuido en zonas pequeñas de contacto. Entonces, fíjense que entre reducir la fricción, o sea, reducir la superficie de contacto, esa superficie que se resiste a moverse, aunque yo tenga una carga pesada, yo puedo moverlo, porque reduciendo la fricción, reduzco esa superficie de contacto y puedo moverlo. ¿Ok? Imagínense esto. Ustedes ven aquí en esta ilustración de la caja, yo tengo el piso, ¿verdad? Tengo rodillos o bolas. Digamos que no tengo un jack pallet. Bueno, agarramos tubos de metal y lo montamos encima de tubos para poder moverlo. Y vamos moviendo la caja y sacamos un tubo aquí adelante y lo metemos de aquí atrás y lo ponemos adelante y así nos vamos. ¿Ok? Si esto fueran bolas o rodillos, esto es el piso, esto es la caja, ¿verdad? Regresamos a la ilustración un momentito del rodamiento. Este aro externo que no se está moviendo es como si fuera el piso. Estos son los rodillos o las bolas. Y este aro interno que está girando es como si fuera la caja. Solo que obviamente esto es un circuito infinito. ¿Ven? Entonces así es como logran los rodamientos su cometido. Reducen la fricción y soportan las cargas. Entonces, ese es el principio de el funcionamiento básico del rodamiento. Para llegar allá hay que pasar por otras cosas, pero en principio así es como nosotros relacionamos el tema de la fricción con la carga. Y porque es importante que el rodamiento haga ambas cosas, reducir la fricción y soportar la carga. Hay que recordar algo, esas son las dos funciones básicas, ¿ok? De aquí al final del día, ustedes tienen que recordar esos dos. ¿Cómo es que el rodamiento puede en algunos casos reducir más la fricción que en otros? Bueno, tenemos que entender que los componentes del rodamiento, los componentes básicos, digamos que son universales, ¿ok? ¿En qué sentido? Todo rodamiento debe tener una pista externa y una pista interna, ¿ok? Fíjense esto, yo no dije aro, dije pista. La pista es donde van a girar las bolas, van a hacer contacto, o los rodillos, o lo que sea que tenga. Pensará uno, bueno, espérate, hay rodamientos, los de bola, la mayoría traen sí aro interno y aro externo, con sus respectivas pistas. Pero, por ejemplo, si vemos los rodamientos de rodillos de aguja, hay algunos que nada más son canastilla, traen nada más los rodillos y la jaula. Bueno, en el caso de esos que son canastilla, cuando él va montado en el eje hace las veces de pista interna. Cuando va en el agujero del engranaje, el engranaje hace las veces de pista externa. Entonces ahí hay algo interesante. El rodamiento no lo incluye, pero él va montado en una especie de pista donde él tiene que hacer contacto y girar. ¿Ok? Entonces, fuera de eso, nos vamos a centrar más que en todos estos componentes, aro interno, aro externo, sellos, obturaciones, jaulas. Nos vamos a centrar en esto, en los elementos rodantes. No se le llaman solamente rodillos o bolas porque se le llama elementos rodantes, porque hay familias. Si nosotros decimos un rodamiento de bolas, ajá, ¿de qué clase? Tenemos la serie 6000, serie 7000, hay otros tipos. Los de automotriz ya son más especializados. Los de polea son de bolas, los de alternador son de bolas, compresor de aire acondicionado de bolas, de rueda hay algunos de bolas, algunos de rodillos, y así nos vamos, ¿no? Depende del diseño, va a ser una serie u otra, pero el elemento rodante es una bola. Ahora, si hablamos de rodillos, tenemos toda una familia. ¿Por qué? Porque tenemos el rodillo cilíndrico. Ustedes ven que ese es el que mide lo mismo todo a lo largo de su circunferencia. Tenemos el rodillo cónico, que básicamente es como un cono que le cortaron la punta. Aquí es más angosto que acá afuera. Rodillos esféricos, este no se usa mucho en automotriz.
excepto en algunas aplicaciones muy, muy específicas de algunos camiones, pero se ilustra para que vean el tipo de forma que tiene. Es como un rodillo cilíndrico, pero tiene barriga, esta barriguita que está aquí. Y los rodillos de aguja, que es como un cilíndrico, pero es más angosto y más largo. ¿Okay? ¿Por qué saltamos a esto dentro de las características del rodamiento? Porque ocurre algo interesante. Si yo agarro una bola, por ejemplo, vamos de nuevo al ejemplo de que vamos al almacén de ustedes, ¿ok? Yo sé que Colombia es futbolero, les gusta el fútbol. Yo agarro un balón de fútbol bien infladito, ¿ok? Y lo pinto todo de amarillo y lo dejo caer al piso. Cuando lo recojo, sin que rebote, solamente lo dejé caer así para marcar esa pintura amarilla que marcó en el piso. Solamente un punto, aquí donde hizo contacto con el piso, ¿verdad? Pero si en cambio yo agarro un rodillo, está bien, por ejemplo, no tenemos un rodillo del tamaño de una bola, agarremos un tubo de PVC o tubo de metal, no importa, del mismo diámetro de la bola. Si la bola es de 8 pulgadas, bueno, un tubo de 8 pulgadas, pues, y lo cortamos como si fuera un rodillo de estos. Y lo pinto todo de amarillo y lo pongo en el piso y lo recojo nuevamente. ¿Qué marca queda en el piso? Queda toda una línea, que es lo que hizo contacto con el piso entre el rodillo y el piso, ¿verdad? Fíjense que la bola solo dejó un puntito. El rodillo dejó toda una línea. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál tendría mayor contacto con el piso? El rodillo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Como el rodillo tiene mayor contacto con el piso, recuerden que mayor contacto hacia la superficie, mayor fricción va a generar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los rodamientos de bola se utilizan para cuando yo necesito aplicaciones donde haya menos fricción. Normalmente, rodamientos de altas velocidades. Cuando yo necesito revoluciones altas, rodamiento de bolas. Cuando yo necesito menores revoluciones, puedo usar rodillos. Los rodillos, es cierto, tienen toda esa superficie de contacto y generan algo de fricción, pero el rodillo tiene una ventaja sobre el rodamiento de bola. Como yo tengo tanta superficie de contacto, estos soportan más carga porque la carga se distribuye más parejo sobre el rodillo o sobre el elemento rodante. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Si la función básica de un rodamiento es disminuir fricción y soportar carga, bueno, los rodamientos de bola disminuyen más la fricción, pero soportan menos carga. O sea que pueden darnos mayores velocidades de giro, pero menores cargas. Y los rodamientos de rodillos, como soportan más carga, tienen mayor superficie de contacto, entonces son para mayor carga, pero menores revoluciones porque tienen más fricción. ¿Ok? Entonces fíjense esto. De salida tenemos que de las dos funciones del rodamiento, soportar carga y disminuir fricción, ya tenemos separados cuáles tienen mayores magnitudes, o de carga o de fricción, ¿verdad? Vamos a pasar ahora a la dirección de la carga. Y aquí es un punto importantísimo dentro de los rodamientos automotrices. Los mecánicos se les olvida que existen direcciones de carga. Y ahí es donde nosotros tenemos mucho problema con el mecánico. Tratan todo rodamiento como si fuera lo mismo y no lo es. ¿Ok? Empecemos con la carga más básica, carga radial. ¿Ok? Aquí es donde se pone un poquito así como que abstracto el tema, vamos a ponerlo así. Imagínense que yo tengo este eje, aquí pueden ver el eje, y tengo un rodamiento que está montado en el eje. Este es un rodamiento de bolas. Si yo le pongo una correa, una polea y una correa y lo jalo hacia abajo, le estoy aplicando una carga radial. Pero noten esto, no tiene nada que ver con la gravedad. Tiene que ver con la dirección de la carga con respecto a la dirección del eje. Y lo vamos a explicar. La carga radial teóricamente se define como una carga perpendicular al eje. Como nadie se acuerda que es perpendicular, ni yo me acuerdo a veces, vamos a resumirlo de la siguiente manera. Yo tengo un eje. Si yo le pongo suficiente carga a la mitad, puede ser para arriba, para abajo, para un lado, no importa la dirección de la carga en cuanto a arriba, abajo, qué. Importa es con respecto al eje. Si yo agarro ese eje y le pongo una carga en alguna dirección, así por ejemplo, aquí sería hacia abajo, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro, pero que sea una carga suficientemente fuerte como para doblar el eje, partir el eje en dos. Bueno, imagínense esa carga. Bueno, si yo tengo una carga que quiere doblar el eje en dos, esa dirección de la carga es radial. Si, por ejemplo, ahorita mismo porque está hacia abajo, ¿no? Este mismo rodamiento yo le pongo una faja y lo jalo suficientemente duro hacia arriba.
sigue siendo carga radial, porque la carga tiene toda la intención de doblar ese eje en dos. Yo agarro este rodamiento y lo jalo hacia acá, hacia la derecha. Bueno, sigue siendo carga radial. ¿Dónde vemos carga radial nosotros en un vehículo? Bueno, todo rodamiento de bola, principalmente, así este estilo, serie 6000, este es principalmente para carga radial. ¿Ok? Así que, por ejemplo, ¿dónde yo veo rodamientos de bola de este tipo? Vamos a ilustrarlo con vehículos recreativos. En las ruedas de patines, yo veo, y eso es carga radial. En las ruedas de una bicicleta, es carga radial. Nada más, yo tengo una bicicleta ahí puesta, solo con yo sentarme ya le aplico este mismo peso que se está ilustrando aquí al eje, ¿verdad? Es más, para ilustrarlo más sencillo, si yo le robo la bicicleta a mi vecina que tiene como 7, 8 años, miento, ya tiene como 4 o 5 años, la niña enfrente. La bicicleta ya es muy pequeña. Si yo con 200 libras me siento encima de esa bicicleta, ¿puedo doblar el eje de la rueda? Claro que sí, porque el eje es pequeñito, está hecho para una niña de 4 o 5 años. Entonces, eso es una carga radial también. Ven, fíjense en la dirección de la carga. Entonces, ¿qué ocurre? Esto es carga radial. En un vehículo, todo rodamiento de polea es carga radial, porque yo tengo un eje, un rodamiento, una faja, que lo está jalando hacia abajo, hacia arriba, izquierda, derecha, pero es una carga radial. Los rodamientos de alternador son carga radial. Yo tengo rodamientos de rueda, por ejemplo, donde el peso del vehículo aplica una carga radial y ya, normal, eso es natural. Estos rodamientos que ustedes ven aquí de rodillos cilíndricos son netamente para carga radial, solo para carga radial. Esto se le utiliza mucho en pilotos, en posición de piloto, de diferencial, algunos de transmisión. Y ahora vamos a ver por qué. Pero esta es la primera tipo de carga. ¿Qué ocurre? Hay otro tipo de carga que se llama carga axial. Esta carga, perdón, va en la misma dirección del eje. Fíjese que ya no, esto no es para doblar el eje, no. Si yo tengo este rodamiento montado aquí, lo empujo como para sacarlo del eje, eso es carga axial. ¿Dónde vemos ese tipo de carga en un rodamiento en el auto? Bueno, típicamente, fíjense este rodamiento, el de embrague, el de clutch. Este rodamiento, él viaja en la misma dirección del eje y empuja el plato de presión en la misma dirección del eje. Este es un rodamiento que tiene empuje axial principalmente, ¿ok? Entonces es un ejemplo de carga axial. En un vehículo, ¿dónde más vemos carga axial? Por ejemplo, cuando yo tengo una bicicleta. La bicicleta, la horquilla, el eje está vertical, ¿verdad? Este eje, en vez de estar hacia costado, está vertical en la parte de arriba de la horquilla. Y esa es la que atraviesa el marco y sujeta el timón del otro lado. Fíjense que ahí solo con yo sentarme, como el tubo este está apuntando hacia abajo, mi peso es una carga axial sobre esos rodamientos que van ahí. ¿Ok? Ahora, hay un detalle ¿Aló? en otro lugar donde también hay carga axial. Piénsenlo así. Yo tengo un vehículo, me siento en el vehículo está ¿De estacionado en un parte? lugar plano. Sobre las ruedas, dijimos, tenemos carga radial en ese momento, ¿Cómo ¿verdad? estás? El peso del vehículo es radial. Yo voy Muy en bien, línea gracias a recta, Dios. sigue siendo carga radial. De repente voy a 100 kilómetros por hora y se me olvidó que venía una curva muy cerrada y giro yo rápidamente a ¿Sí? 100 kilómetros por hora. ¿Qué pasa cuando yo giro sin avisar y mi pasajero, mi compañero, mi copiloto no tomó nota de eso? Esa persona va a quedar pegada a la ventana del auto, ¿verdad? Fíjense que sobre esa persona actúa una fuerza lateral que lo tira hacia la parte externa del auto o hacia la parte externa de la curva. Pues yo he querido como tal, Fíjense pero en que realidad, o eso se lo sea, o sea, esa fuerza buscar física de se le pronto acaba de alternativas. ejercer a una persona, pero y al vehículo, en el vehículo también. Esa misma carga se transfiere en esta dirección axial sobre el eje de la rueda. Cuando yo voy en curvas girando izquierda y derecha, el eje tiene cargas laterales que se conocen como cargas axiales. Ahora hay un detalle. ¿Por qué no se habla tanto de esa carga axial en el eje de la rueda, por ejemplo? Porque el vehículo sigue pesando, entonces se le conoce como carga combinada. ¿Por qué? Porque yo tengo carga radial en las rectas y el mismo peso del vehículo, y en las curvas tengo carga axial. Entonces, ¿qué pasa? Estos rodamientos, los que normalmente se utilizan en las ruedas, son así.
rodamientos que soportan cargas de contacto angular, que soportan cargas radial y axial. Y ustedes ven, y es muy común en ruedas, en algunas transmisiones, en diferenciales donde yo tengo cambios de dirección de carga. Entonces ahí se utiliza mucho rodamiento de contacto angular. Tenemos cono y copa, que es el de contacto angular cónico. Tenemos de bolas de contacto angular, pero el tema es que cumplen el mismo propósito básico. ¿Cuál es? Soportar cargas en dos direcciones. La diferencia, dijimos, que los de bolas soportan menos carga y los de rodillos soportan más cargas. ¿Ok? Ven que aquí incluso se meten los de compresor de aire acondicionado, estos el embrague electromagnético, el de la polea. Bueno, esto porque un rodamiento de bola, doble hilera, él va a soportar principalmente carga radial de la polea por la correa, pero también como esa polea se mueve axialmente, él tiene que soportar esa carga combinada de la correa más el movimiento axial. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no entendió, que le gustaría que expliquemos nuevamente? Como te digo, sí estoy interesado, pero sé que es muchas cosas explicadas en poco tiempo. Y ya van a ver cómo todo esto se suma y hace una sola explicación. Pero hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Algo que le gustaría que aclaremos? ¿O vamos bien? Bueno, debe entender que esas son las políticas del banco y pues el banco no está obligado a hacer ningún descuento, lo toman en consideración. Primero porque bueno, voy a pensar, déjenme ver nada más que... Hola Dani, Juan David. No, pues por mi parte está bien, digamos, tengo ahí como una duda, Dani, en el tema de, digamos, las axiales o radiales, bueno, más que todo en la axial, es más o menos lo mismo de las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿cierto? Lo que tiene que aguantar el rodamiento. Las radiales. La axial, más que todo, cuando va hacia afuera. No, porque o ambas, así. combinadas. Vamos a poner un ejemplo, fíjate esto. Déjame ilustrarlo. Lo que pasa es que vamos a ilustrarlo de la siguiente manera. Si yo en la escuela, o sea, esta explicación a mí no me gusta mucho darla porque de repente no todo el mundo le gustaba la geometría en la escuela. Si yo en la escuela me ponían a dibujar un círculo, ¿qué hacía yo? Marcaba un punto en el centro, utilizaba un transbordador para ir del punto acá afuera a la parte externa que se le conocería como la circunferencia del círculo. Y ya cuando yo tenía marcado del centro a la parte externa, yo nada más le daba la vuelta al transbordador y me quedaba un círculo, ¿verdad? Eso es dibujar un círculo. Pero fíjense que la distancia del centro a la parte exterior del círculo se le conoce como radio, ¿verdad? La carga radial básicamente, o sea, matemáticamente explicada es toda carga que parte del centro del círculo hacia la parte exterior de la circunferencia del rodamiento. ¿Okay? ¿Qué ocurre? Fíjate, esa es la carga radial. ¿Okay? Esa pequeña distancia marca la dirección en la que va. Por eso, fíjate que si yo aquí a este círculo le marco, a este eje le marco el centro, aquí yo puedo tirar una línea hacia abajo, por ejemplo, y ya me marca en la dirección de la carga. Si la correa va hacia arriba, yo le marco del centro del eje hacia la parte exterior, hacia arriba, de acá del rodamiento. Esa es la dirección de la carga, ¿verdad? Señor Daniel, disculpe. Eso es carga radial. Ajá, cuénteme. No, disculpe, es que no sé si está compartiendo pantalla, pero no se ve la compartida. Espérame. Ey, ¿qué pasó? Dejo de compartir. Déjame compartirlo así. Ahora sí se vio. Sí, ya. Disculpen, no sé qué pasó, que dejó de compartir. Ok, lo que decía. Para dibujar yo un círculo, marco el centro, tiro la distancia hasta la parte externa y hago el giro, ¿no? Con el transportador, ¿se acuerdan? De aquí, del centro del eje, en este caso la carga está hacia abajo, entonces de aquí hacia abajo, hacia este punto, me está marcando la dirección de la carga. Pero si yo jalo ese mismo rodamiento con una faja hacia arriba, del punto del centro hacia arriba, me está marcando de aquí a acá la distancia, pero esa es la dirección también. Entonces es una carga radial. ¿Por qué menciono este tema? Porque si, por ejemplo, fíjense esto, yo agarro una soga y le amarro una piedra, ¿sí? Y empiezo a girarla con la mano arriba de mi cabeza, hacer un círculo, un círculo, un círculo. La roca quiere buscar hacia afuera de ese círculo que yo estoy. Es más, si yo en algún momento se me suelta la soga, la piedra sale disparada por la tangente, ¿ok? O sea, sale disparada hacia afuera del círculo. Entonces,
Fíjense que solo con la soga y la piedra girando arriba de mi cabeza yo puedo dibujar un círculo. Entonces, la piedra quiere salir volando en la dirección en la que lo lleva hacia afuera del círculo. Es una fuerza centrípeta, ¿ok? La fuerza centrífuga sería la que la mantiene dentro del círculo, pero la centrípeta es la que quiere empujarlo hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que eso es una fuerza radial. Ahora, uno dice, bueno, está bien. Si yo lo hago horizontalmente, hago el círculo así como un vaquero encima de mi cabeza, esa piedra está haciendo círculos horizontales. Si yo no le doy suficiente fuerza, ustedes van a ver que la soga, en vez de quedar plana, horizontal, va a coger y va a quedar como un sombrerito chino con una inclinación hacia adentro. ¿Por qué? Porque la piedra también tiene la carga de la gravedad, su propio peso. Entonces ahí es donde ustedes ven y se compara esto a una carga combinada, que tengo cargas en dos direcciones, ¿ok? Pero el tema es, en el caso de un rodamiento, nosotros tenemos muy pocas, en un vehículo, en un automóvil, tenemos pocas aplicaciones donde la fuerza centrífuga o centrípeta van a actuar en el rodamiento ejerciendo una carga lo suficientemente grande como para considerarla en la aplicación. Si hay una, que es esta de clutch, pero no se la voy a explicar ahorita, sino cuando veamos clutch, en la que sí hay una fuerza centrípeta ahí involucrada, que es fuerte, pero fuera de eso, el tema es que cuando vamos a ver el tema de la fuerza, vamos a ilustrarlo con la centrífuga, que es lo que uno más conoce, ¿no? Si yo tengo una centrífuga, esa fuerza que ejerce para mantener todas las cosas dentro del círculo sería básicamente una carga radial. Carga axial, vamos a aclarar. Yo tengo un eje. Imagínate, tengo este rodamiento aquí, un rodamiento de bola montado en un eje. Yo agarro el eje aquí con una mano y empujo el rodamiento para sacarlo del eje. Quiero arrastrarlo todo a lo largo del eje. Esa dirección es de carga axial. Es más, fíjense esto, donde uno ve una carga axial clarita. Cuando yo tengo un cono y copa como este, que están desarmados, si yo agarro en mi mano izquierda el cono y la copa en la mano derecha y lo empujo uno contra el otro y lo giro, a veces uno ha hecho eso, que de repente gira el cono contra la copa. Ahí para poder unirlos les estoy aplicando carga axial. Fíjense que yo estoy empujando en la misma dirección del eje. Obviamente en direcciones opuestas una mano con la otra, pero eso es una carga axial cuando lo empujo solo en la dirección del eje. ¿Sí? No sé si eso te ilustra o te explica un poco más lo que preguntabas. ¿Quién fue que me preguntó eso? Diego, creo que sí. Diego, no sé si eso te responde la pregunta o te lo ilustra un poquito más. Yo les dije que estos conceptos pueden costar un poquito entenderlos. Había sido David. Sí, Pero, Perdón, David. sí, no, pero bien, 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 o sea, quería era como aclarar un poquito el tema porque pues sí, pero bueno, sí, sí se diferencian. También pues toca de parte de uno también investigar ciertas cosas, pero bien, 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 ahí vamos bien. Igual en próximas visitas yo creo que sería bueno que hagamos en persona una pequeña charla sobre fallas de rodamiento. Ahí podemos aplicar un poquito más este tema, pero ya que lo vean prácticamente cómo es. ¿Ok? Así que Listo, sí. conceptos que no entiendan ahorita, de todas formas es bueno que lo anoten para que cuando nos veamos en persona podamos explicarlo allá. Hay ejemplos visuales que en persona es mucho más fácil. Lo que pasa es que obviamente yo les dije, esto es más abstracto y lo estamos viendo digital, entonces cuesta un poco más. Pero bueno, miren, ¿por qué es importante conocer? Fíjense esto, vamos a regresar. Las funciones básicas del rodamiento, reducir la fricción, soportar carga. Ya vimos cómo aplica eso, cómo es que hace reducir la fricción, cómo soporta la carga. Entendemos que hay diferentes magnitudes de carga. Las bolas soportan menos carga, los rodillos soportan más carga, pero también hay direcciones de carga. ¿Ok? Esta parte es importante porque, piénsenlo así, por desgracia, nuestros mecánicos, muchos, incluso yo sé que ustedes tienen allá el Instituto del SENA. Aún así, en el SENA no se les enseña de rodamiento, no se les enseña esta parte. ¿Y cuál es el problema con eso? Que ellos en funcionamiento no se fijan que los rodamientos tienen esto, magnitudes de carga, tienen direcciones de carga y obvian cosas muy importantes, como este principio que vamos a ver ahorita. ¿Okay? El tema del juego interno. En algún momento,
Y les aclaro algo. Este juego interno, de todas las características que tiene el rodamiento, es la que nos está dando más problema que la gente entienda. O sea, cuando digo la gente es un mecánico, una vez lo está instalando, incluso a veces uno seleccionando el rodamiento. Ocurre que este tema de juego interno en la aplicación automotriz es uno de los que más está demostrando ser la causa de falla en los rodamientos. ¿Por qué? Bueno, fíjense esto. Todo rodamiento necesita tener algo de juego, ¿ok? Ustedes dicen, ¿qué es juego? Cuando ustedes escuchan la palabra, no, eso tiene mucho juego. Bueno, a veces uno ve de repente que alguien agarra y ve algo ya desgastado y lo mueve y se mueve, o sea, tiene movimiento, tiene holgura. Ah, eso ya tiene mucho juego. Eso es lo que normalmente define así un mecánico o alguien en la parte mecánica. No, eso tiene mucho juego, se refiere a que tiene mucha holgura. Bueno, digamos que es algo parecido a eso. ¿A qué nos referimos? Todo rodamiento por diseño y por aplicación necesita un pequeño espacio adentro. Cuando digo adentro es dentro del rodamiento, entre las bolas, los rodillos y las pistas, ¿ok? Ilustrémoslo con este rodamiento que está aquí, a la derecha. Digamos que yo le fijo el aro externo a un housing, el aro interno le pongo un eje y le aplico peso hacia abajo. Acá abajo se concentra la carga del rodamiento, ¿verdad? Pero eso cuando esto baja por el peso, el aro externo queda fijo, el que baja es el aro interno, baja un poquito, acá se comprime. Esta bolita va a bajar con el aro externo. Mire, si yo corto esto aquí así me queda aro externo aquí, aro interno y la bola. Aquí está el aro interno y la bola. Cuando todo esto baja, se separa esta bola de aquí, de la pista interna, de este aro, perdón, de la pista externa, de aquí. Esa pequeña separación, ese pequeño espacio, porque todo esto se movió para abajo con el peso del eje, crea un pequeño espacio aquí, una pequeña separación entre la bola y la pista. O puede ser rodillo y pista, no importa. ¿Para qué necesito yo ese pequeño espacio ahí? Cuando nosotros llegamos aquí a estos componentes, ¿de qué no hablamos? ¿Qué componente faltaba aquí? Faltaba el lubricante. Porque fíjense, las funciones básicas del rodamiento son reducir la fricción y soportar carga. Y es cierto, reducimos la fricción separando dos superficies, pero ¿cómo evitamos el contacto metal con metal entre las bolas o los rodillos y las pistas? Con el lubricante. Y yo necesito espacio para el lubricante, así que necesito que haya siempre un pequeño juego interno. Ahora, hay un detalle. Fíjense algo interesante. Mentalmente repasen cuáles eran las dos funciones básicas de un rodamiento. Número 1, reducir fricción. Número 2, soportar carga. ¿Qué pasa si yo hago esto? Fíjense esto. Yo tengo el mismo ejemplo de la caja y los rodillos. Yo tengo que el rodillo de la izquierda está tocando la caja y está tocando el piso. Ese está soportando carga, ¿verdad? Porque está tocando ambas superficies. El de la derecha está tocando la caja, tocando el piso. Está soportando carga también. Pero fíjense este pequeñito. No está haciendo contacto con la caja, solamente con el piso porque es más pequeño. Yo le di un espacio aquí. O sea, básicamente le di como ese juego interno. Este no está tocando la caja. Ese no puede soportar carga. Entonces, ¿cómo es que yo digo que las funciones de los rodamientos son soportar carga, pero a la vez digo que necesito un espacio que separa al elemento rodante de la pista? Si eso hace que él no soporte carga. Bueno, en el caso de los rodamientos, fíjense que todo rodamiento trae todos los elementos rodantes del mismo tamaño. No es que traiga un rodillo o una bola más pequeña, no. Sino que por diseño, aquí está el ejemplo del diseño, él me permite tener más o menos espacio. Fíjense este de aquí a la derecha, obviamente esto está exagerado para que les entienda. Este círculo de aquí que estoy marcando con el pointer láser es la pista interna. Aquí están las bolas o los rodillos y aquí está la pista externa, este de acá afuera. Si yo dejo mucho juego, fíjense que estos que están en gris no están tocando el aro externo, entonces no están soportando carga. Estos que están aquí abajo están tocando ambas superficies, están soportando carga. ¿Ok? Aquí lo mismo, solo que aquí el juego es más pequeño. ¿Ven? Tengo menos espacio libre adentro, entonces aquí se distribuye mejor la carga. Entonces, háganse la idea de, por ejemplo, ustedes han visto la bicicleta. Casi todos aquí manejamos bicicleta de niño o hemos visto una bicicleta.
La bicicleta en el eje de cada rueda, incluso en los pedales, tienen unos pequeños rodamientos. Cuando se le sueltan los conitos que lo mantienen apretado, esa rueda queda suelta, queda que se mueve para todo lado. Cuando esos conitos están sueltos, equivale a esto, a que tiene mucho juego interno, o sea, dejaron demasiada holgura. Entonces, ¿qué hace esto? Fíjense que en este caso, cuando yo tengo mucho espacio suelto, muchos elementos rodantes quedan que no soportan carga porque no están tocando las superficies. Y solo una zona muy pequeña está concentrando toda la carga. Pero esto, cuando pasa esto, la zona de carga se vuelve tan pequeña que aquí hay fatiga. Entonces se daña el rodamiento por fatiga porque se distribuyó mal la carga. Entonces fíjense que mucho juego interno me distribuye mal la carga. ¿Se acuerdan? Esa era la segunda función más importante del rodamiento. Entonces dice uno, bueno, ¿sabes qué? Voy a quitarle ese espacio y que todos queden haciendo contacto como este de aquí a la izquierda. Aquí no hay espacio. Aquí todos quedaron haciendo contacto. Ahora se distribuye bien la carga. Sí, pero ¿cuál es el problema? Yo necesito ese espacio para lubricante. Aquí a la izquierda voy a tener problemas de fricción. Se va a recalentar el rodamiento. Entonces, fíjense que este espacio tiene que ser el correcto. Este juego que él lleva adentro tiene que ser exacto para que me distribuya bien la carga, pero a la vez me permita espacio para la lubricación. Si yo lo dejo muy flojo, se daña por fatiga. Lo dejo muy apretado, entonces falla por problemas de lubricación. El mismo principio de lo que le pasa a la rueda de la bicicleta. Lo dejo muy flojo, se va a dañar eso. Lo dejo muy apretado, básicamente voy a tener problemas de lubricación y se va a dañar de todas formas. Tengo una pregunta, cuéntenme. Sí, don Dani. Mi pregunta va justamente con lo que está mencionando, es que si se deja poco espacio para la lubricación, ¿cuál es el síntoma que tiene ese rodamiento? O sea, si emite algún sonido en especial o algo de pronto que puede tener ese error, no sé, ese rodamiento. Mira, tengo la respuesta, pero al final tengo fotos con ejemplos, entonces no quiero adelantarme. Entonces dame como unos 10 minutitos Tranquilo. más y te muestro con ejemplos. Listo. Perfecto. Miren, si se fijan, todo esto que hicimos, todo este ejercicio de la dirección de la carga, que la magnitud de todo eso, era para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí donde dice juego interno, hay juego interno radial y juego interno axial. Si se fijan eso. No vamos a entrar en más detalles ahorita, pero quiero que entiendan algo. Eso tiene que ver con la dirección de la carga. ¿Dónde nos está aplicando más? En ruedas, por desgracia. En ruedas, el mecánico se le olvida que, bueno, él montó esto, está bien. Ahí hubo ya los ajustes radiales, cómo quedaron, cuando lo metieron en la prensa y cómo quedó. Pero el problema es que se le olvida que esa tuerquita que él aprieta al final del eje, esa tuerca es la que nos ayuda a darle el ajuste a este rodamiento. Fíjense esto, yo tengo un cono y copa. ¿Cuánto juego tiene ahorita mismo ese cono y copa? ¿Cuánta separación hay entre el rodillo y la pista? Fíjense aquí. Aquí hay centímetros casi entre ese rodillo y esa pista, porque este rodamiento se desarma por naturaleza. Este rodamiento aquí ahorita mismo tiene una distancia de centímetros entre este rodillo y la pista, mientras que debería ser pequeñita esa distancia para que queden así, ¿verdad? Entonces, ¿quién le da ese ajuste al final? El mecánico con esa torque que tiene que ponerle a la tuerca al final. Entonces, por eso es importante que ustedes entiendan este concepto para que vean cómo fallan. Y ahorita les voy a mostrar fotos de algunos que ya fallaron para que ustedes les llegue un rodamiento, ustedes ya van a saber qué pasó, ¿ok? El tema del juego es importante porque ocurre lo siguiente. Vamos a fijarnos un momentito, olvídense esta animación a la derecha. Vamos a fijarnos un momentito aquí a la derecha. Perdón, esta animación de la izquierda, no le hagan caso ahorita. Fíjense en el ejemplo de este rodamiento. Ustedes saben por qué existen rodamientos que tienen, ese es juego normal, este es con C3, con C4, C5. Siempre he escuchado, no, el C3 es para mayores revoluciones. Pues no, ese concepto está erróneo, porque de hecho el tema del juego C3 no tiene que ver tanto con las revoluciones en aplicación en general. Pudiera ser que en alguna aplicación, en algún momento sí afectaba o ayudaba a que hubiera mayores revoluciones con menores pormenores. Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo interesante. El juego interno, o sea, cuánto espacio tiene adentro, va a depender la medida, o sea, el C3, C4,
va a depender de algunos aspectos de la aplicación. Fíjense esto, por ejemplo. Yo tengo aquí ahorita mismo este rodamiento, esto es un rodamiento de rodillo cilíndrico, aquí está el rodillo, este es el aro externo y el aro interno, ¿ok? Les dije, o bien un momentito esta animación de la izquierda. Aquí a la derecha yo tengo que, por ejemplo, este rodamiento empezó con una medida X. Vamos a poner un ejemplo, 20 micras. Empezó con 20 micras, después explicamos lo de las micras. Yo vengo, instalo este rodamiento aquí en el housing, en el alojamiento, en el agujero donde va el montado. Él entra apretado, porque este aro interno entra apretado aquí. ¿Qué quiere decir? Que el agujero es más pequeño que el aro externo. Cuando yo meto este aro externo se va a comprimir y me va a reducir este espacio. Digamos que yo tenía 20 micras, me quita a 4. ¿Ok? Él entró con 4 micras de apriete ahí, de ajuste. Él se recoge esas 4 micras y en vez de quedarme 20 micras, me quedan 16 aquí adentro. Ahora instalo el eje en el aro interno. El eje entra muy apretado, lo expande, como ustedes vieron la ilustración ahí de la izquierda. Expande el aro interno, ahora el aro interno se estira y empuja el rodillo y se reducen otras 6 micras, digamos. Este entró más apretado que este. Entonces, de las 20 me quedaban 16 después de instalar este, ahora me quedan 10 después de instalar este. Empieza eso a funcionar, se calienta el eje, se expande más y se reducen otras 5 micras o 4 micras, por ejemplo. Entonces, de las 20 con las que empecé, me quedan 5 o 6 micras. ¿Y cuál es el detalle? Yo necesito espacio para el lubricante entre este rodamiento y esta pista, este elemento rodante y esta pista, este elemento rodante y esta pista, este y este. Entonces ahí quedó justo el espacio para el lubricante. Fíjense ahora sí la ilustración de la izquierda. Vamos a empezar a esperar a que empiece esto. Fíjense que aquí nos lo ilustra, ¿no? El rodamiento empieza con un juego interno. Vamos a verlo ahorita. Ahí está. Él empieza con ese juego interno, que es el espacio en azul marcado aquí. Instalo el eje y fíjense cómo se expande. Ya me redujo el espacio aquí interno, ¿verdad? Entonces, ahora esto empieza a funcionar, se calienta todo el conjunto, pero el eje es el que está en el centro, así que se expande primero, se expande el eje y me reduce más todavía el espacio interno que yo tenía. ¿Ven? Entonces, ahí es donde es bueno tomar en cuenta el tema de qué juego interno voy yo a usar. En el caso de ustedes, no se preocupen porque en automotriz, en teoría, ya están definidos los juegos internos. ¿A qué nos referimos con que ya están definidos? Miren, se lo vamos a ilustrar. Esto ilustra el tema de la precisión, pero ilustra también la importancia de la selección. Ustedes ven un rodamiento 6205, aquí está ilustrado, 6205 ZZ, puede ser VV, da lo mismo, pero es un 6205, ¿ok? Es un rodamiento estándar, 25 milímetros de diámetro interno. La norma establece que él en juego normal va a tener de 5 a 20 micras. ¿Ok? Este es el juego normal. 5 a 20 micras. ¿Qué es una micra? Bueno, para que se lo imaginen un momentito, vamos a hacer esto. Si yo me imagino 1 milímetro, traten de hacer allá donde estén sentados, 1 milímetro con el dedo índice y el dedo pulgar, así una distancia entre ellos de 1 milímetro. Si yo me imagino 1 milímetro y lo divido en 10 partes, eso es una décima de milímetro. Ya de por sí es una unidad pequeña, ¿verdad? Ahora divídanlo en 100 partes. Cada una de esas centésimas que tiene ahí es una centésima parte de 1 milímetro. 1 milímetro dividido en 100. Eso todavía no es una micra. Dividan ese milímetro en 1000 partes. Y una de esas milésimas partes es una micra. ¿Ok? Fíjense que tanto es así que un cabello humano en promedio mide 40 micras. En promedio. Yo tengo un rodamiento 6205 que cuesta algunos pesos, algunos miles de pesos. Ese rodamiento, juego normal, trae de 5 a 20 micras. 5 a 20 milésimas de milímetro. Hemos visto de repente algún mecánico que está practicando su mecánica. Ellos vienen, vienen del taller con la muestra en la mano, ponen el rodamiento, ustedes agarran, van, buscan, vienen, miden, van, buscan el rodamiento, lo traen. Ah, mira, este era un 6205. El rodamiento, el mecánico agarra los dos rodamientos, los pone uno al lado del otro, lo ve, el mismo tamaño, sí, listo, me lo llevo, se lo llevo. Ese mecánico llega, a veces saca el rodamiento, viene, lo presenta en el vehículo, así sí era.
lo pone en el piso, sigue dando 2, 3 martillazos, vuelve y limpia ahí adentro, agarra el rodamiento a veces, casi como lo puso en el piso, se le queda mirando, si le queda algo de tierra o polvo, nada más lo sopla y va para arriba, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Imagínense que en ese ir y venir, eso es muy común, yo lo he visto un montón de veces, no en Colombia solamente, en todo lado, en toda Latinoamérica. Digamos que ese rodamiento era un 6205 y iba abierto, no tenía ni ZZ, ni VV, ni DDU, nada, iba abierto. Y le quedó un cabello adentro. Ese rodamiento, dijimos, como es juego normal, tiene de 5 a 20 micras. Máximo el rango va a traer 20 micras de espacio interno aquí adentro. Y el cabello mide 40. ¿Qué va a pasar cuando eso empiece a girar? ¿Podría ese cabello dañar el rodamiento? Tomen en cuenta esto, el rodamiento es de acero. El cabello es materiales blandos, queratina, algún otro tipo de material hasta biodegradable que es blando. Ustedes lo ven, el cabello se estira, se comprime. Así que el cabello no va a trancar el rodamiento, eso no. Pero, ese espacio dentro del rodamiento era para lubricante o era para que estén pasando cabellos, ¿verdad? Para lubricante. Entonces háganse la idea de lo siguiente. Tal vez nosotros todos hemos estado en algún momento en algún lugar donde se desborda agua y se inunda. Puede ser el patio de una casa, con la lavadora, no sé. A veces pasa que se rompió una tubería en un almacén y queda inundado y uno viene y empieza la manera más eficaz con una escoba, a sacar el agua con escoba, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento yo agarro y póngale que el agua está a 1 pulgada de altura. Yo paso la escoba rápido y sigo pasándolo rápido. Mientras yo esté pasando la escoba, en esa área y por fracción de segundo va a estar limpio y no va a haber agua, ¿verdad? Uno ve el piso húmedo, pero bueno, si uno deja de pasar la escoba, vuelve y se acumula el agua ahí. Pero por esa fracción de segundo, ese piso queda sin agua. Queda húmedo, sí, la superficie, pero queda sin agua. Bueno, eso mismo es lo que está haciendo ese cabello. Imagínense un 6205 girando a 3000, 4000 revoluciones por minuto, que está dentro de su rango normal, pero con un cabello adentro. Yo tengo 8 bolas que están girando a 3000, 4000 revoluciones por minuto, o sea, están pasando 8 bolas por, por el mismo punto girando a 3000, 4000 revoluciones por minuto. Quiere decir que yo tengo una escoba barriéndome ese lubricante bastante rápido. En algún momento, inevitablemente, se va a tocar una bola con la pista y se va a marcar. Entonces, eso equivale a que salgamos aquí a la vía principal, ahí cualquiera está de Bogotá, de repente la que va hacia Boyacá, no sé, y le abrimos un semejante agujero a la calle con un cincel y un mazo, digamos 2, 3 pulgadas, y dejen que le pasen camiones, lluvia, sol, de todo durante un año, a ver cómo queda. Ese pequeño agujero va a quedar del tamaño de un cráter, ¿verdad? Bueno, eso mismo pasa dentro de un rodamiento que se le metió un cabello y barrió con el lubricante. ¿Ven? Entonces, la importancia de respetar, obviamente sí, todas las medidas de higiene y todo para el rodamiento, pero fíjense esto, respetar la precisión del rodamiento, hasta un cabello puede dañarlo. Ahora, qué decir si fuera un grano de arena o tierra o algo, más todavía. Entonces, fíjense que los mecánicos obviamente esta parte no la conocen, la obvian. ¿Ven? Incluso tenemos el tema de la selección, fíjense en la selección. Juego normal de un 6205 va de 5 a 20 micras. Pero si yo le doy C3, ya vamos de repente desde las 12, 13 micras hasta las 28. Yo le meto un C4, tenemos desde 23 micras hasta 41. ¿Y qué estoy haciendo yo aquí? Aquí le estoy dando más espacio. ¿Y cuál es el problema con darle más espacio? Si yo pongo un juego mayor del que debe llevar, yo estoy metiéndome con la forma en que distribuye la carga. Acuérdense, ese juego es mayor o menor dependiendo de qué tan apretado entre en su eje o en su alojamiento y qué condiciones de trabajo tenga. Entonces resulta que yo no puedo andar recetando C3 para todo. Alguien me dice, no, pero es que eso, por ejemplo, no, eso lleva C3. Miren, es algo curioso. Alternador es la aplicación donde más revoluciones llevan un rodamiento, un vehículo. Pero ocurre que aunque ese rodamiento está girando a 14.000, 15.000, hasta 20.000 revoluciones por minuto, se miden normalmente los alternadores modernos, casi ninguno de ellos lleva C3, casi todos llevan un juego parecido al CM, que es un juego muy pequeño, un rango muy pequeño medido dentro del juego normal. ¿Por qué? Porque como gira tan rápido, si yo le doy mucho espacio, más bien vibra, tiene espacio para vibrar el rodamiento.
Mientras que con un juego más medido, más corto, básicamente lo que hace es permitir mayores giros con menores variaciones de movimiento. Y ocurre algo interesante. Los rodamientos, por ejemplo, como los de alternador, que es donde más revoluciones van, es uno de los que menos carga tiene, porque él nada más tiene que cargar una correa. El alternador como tal no tiene un peso significativo para esa aplicación. Entonces, el tema es que hay que tener mucho cuidado con el juego interno. Podemos obviamente ahondar, porque ahorita estos son principios técnicos, vamos a ahondar un poquito más en cada aplicación sobre los juegos, pero esto es una base, ¿ok? El tema es, fíjense la importancia del juego interno. Ahora, aquí viene algo importante. Cuando hablamos de montaje, voy a saltarme esto un momentito. Cuando hablamos de montaje y el tema del juego, acuérdense esto que ustedes ven aquí es un diagrama. Y esto se le llama mangueta, se le dice muñequilla, como le dicen en Colombia, creo que mangueta también. Aquí viene un eje, aquí viene el rodamiento que va montado en la mangueta. Este eje atraviesa esto, aquí en el cubo de rueda va montado aquí, lo atraviesa y aquí va una tuerca que agarra este cubo de rueda contra este eje. ¿Ok? El mecánico piensa que como ya montó todo eso con prensa, con lo que sea, ya eso quedó ajustado. Y se le olvida que esta tuerca que va aquí lleva un torque específico, lleva una medida. ¿Por qué se le olvida eso? Porque antes, acuérdense que antes los rodamientos eran cono y copa, así, como este. Entonces antes ellos, ¿qué hacían? Lo apretaban, lo montaban y apretaban con la mano hasta lo que daba. Después le daban casi 3/4 vuelta o una vuelta más adelante, giraban media vuelta para atrás, después un tercio de vuelta para adelante. Y ellos lo que estaban haciendo ahí era asentando el rodamiento uno contra el otro y ellos tenían que ir girando la rueda mientras hacían todo ese procedimiento, todo ese ritual. Pero estos rodamientos no requerían un torque tan específico. Estos nuevos que están aquí sí requieren un torque específico porque cada rodamiento y cada aplicación es diferente. Al punto de que, de hecho, hoy día, cada rodamiento de rueda, y ustedes ven que hay rodamientos que se usan en varios vehículos, no importa en qué vehículo se use, cada vehículo, cada rueda, delantera o trasera, tiene un torque específico para esta tuerca. ¿Ok? Aunque el rodamiento sea el mismo, pero montado en otro vehículo, lleva un torque diferente, porque esa aplicación es particular para ese torque. Y este torque, esta tuerquita es la que nos va a dar a nosotros qué tanto juego le queda a este rodamiento de manera axial, porque fíjense que esta tuerca aprieta este eje axialmente, la carga, la fuerza que ejerce es axial. Entonces, ese ajuste axial al final es el que va a determinar si queda con mucho juego o con poco juego, ¿ok? ¿Qué pasa cuando no se obedece eso? Fíjense este ejemplo. Esto es tomen en cuenta esto. Aquí, vamos a regresar aquí, por ejemplo. Ustedes ven que un rodamiento de estos doble hilera de bolas, el aro interno es bipartido, tiene una parte por aquí y la otra parte por acá. Si es de cono y copa, incluso trae un cono por aquí y otro cono por allá, que a veces hasta se desarma si uno no tiene cuidado. Bueno, resulta que cuando yo no aprieto bien esta tuerca, estos conos no quedan apretados uno contra el otro, ¿ok? Ellos no quedan con suficiente ajuste axial. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense este caso fue un Toyota Yaris en Costa Rica, donde el cono no quedó suficientemente apretado. Él tenía que quedar apretando la bola contra la pista externa, porque la bola debía quedar aquí donde está el círculo rojo, ¿ok? Esta es la zona de carga aquí donde estoy apuntando con el pointer láser, porque este rodamiento tiene que soportar carga radial y carga axial. Entonces queda en un ángulo así de carga combinada. Esta era la zona de carga. Pero como esto no lo apretaron bien, quedó mucho juego, en este caso juego axial, quedó mucho espacio. Y la bola, en vez de apoyarse aquí, se apoyó aquí en esta zona. Y fíjense qué bonito quedó pelada esta zona aquí. Se desprendió material, se arrancó, una catástrofe. Esto se llama fatiga. Ustedes se acuerdan que cuando vimos los 3 círculos así con las bolitas en azul y en gris, yo les dije, bueno, cuando se le deja mucho espacio, se concentra la zona de carga en un punto muy pequeño y se fatiga el material. Bueno, esto es fatiga de ese material. Aquí le faltó apretarlo lo suficiente como para que quedara la zona de carga aquí, recostada en el lado correcto. Entonces, esto fue por falta de el ajuste correcto en este torque de aquí. ¿Qué pasa cuando lo aprieto demasiado? Pasa esto. Fíjense que cuando ustedes desmontan un rodamiento o les traen un rodamiento que está así,
El color del rodamiento es este, el color del acero es este gris que está aquí. Ustedes lo ven aquí asomándose en este bordecito donde estoy pasando el pointer láser. Pero fíjense aquí donde pasan los rodillos salieron color café también. Aquí donde pasaban los rodillos, miren el color que tiene, un rojizo café. Esto es alza de temperatura. Cuando aquí subió la temperatura fue porque uno, lo apretaron demasiado, entonces quedó sobrecargado y adicional, obviamente el lubricante aquí no hizo su trabajo, entonces sale totalmente, o sea, sale con alta temperatura, no quemado, pero yo los he visto en color azul salen, porque lo siguieron corriendo. Ya aquí como está así el rodamiento zumba. Me preguntaban a mí, o alguien preguntó, oye, ¿cómo sabemos entonces cuál es un síntoma? Miren, antes de decirle los síntomas de estos dos, vamos a este que está aquí. En montaje, cuando ellos lo van a montar, ellos tienen que empujar el rodamiento por un lado. Alguien me dice a mí, yo lo monté con prensa y quedó zumbando. Manito, lo montó mal. ¿Por qué? Porque hay una regla universal. Aquí está el rodamiento, ¿verdad? Si yo voy a montar un rodamiento en el eje, ¿cuál es el aro que me pone a mi resistencia? El aro interno, porque es el que va montado sobre el eje. Entonces lo empujo sobre el aro que pone resistencia. Rodamiento va montado en el eje, se le empuja por el aro interno. Rodamiento va montado en el housing, en la parte externa. ¿Cuál es el aro que lleva resistencia? El aro externo. Entonces lo empujo por ese. Es una regla universal. El aro que está entrando apretado, ese es el que yo voy a empujar. ¿Por qué? Miren esto que está aquí a la izquierda. Digamos que el aro interno era este y él va montado en un eje. Yo tenía que empujar este aro para acá, de izquierda a derecha, para empujarlo hacia el eje. ¿Por qué? Porque él me pone una resistencia, una fuerza opuesta de resistencia. Pero yo no lo empujé por el aro interno. ¿Qué hice yo? Lo empujé por el otro aro. Entonces yo empujo el aro, ese aro empuja la bola aquí, la bola empuja este aro aquí y lo termina de meter. El mecánico que me dice, no importa, eso lo mete, eso lo empuja ahí. Sí, lo empuja. Pero como lo empujé por el aro que no era, me hizo estas marcas en la parte de adentro. Fíjense eso. ¿Ven? Me hizo marcas en el aro de adentro. Y estas marcas son las que me dice el mecánico a mí. Oye, yo lo monté con prensa y quedó zumbando de una vez. Claro, cuando me dicen lo monté con prensa y quedó zumbando de una vez, es esto. Lo empujaron por el aro que no debía. Oye, lo montamos el viernes, lo usaron el fin de semana y ya para el lunes no servía, estaba zumbando. Ese fue el caso de este que está aquí. No lo apretaron lo suficiente y, mano, esto en 3 días ya estaba así. Oye, lo montamos y duró 1 o 2 semanas. Es esto. Y empezó a zumbar. Ese fue el caso de este. Tengo un caso que lo apretaron demasiado y les duró 1 semana, 5 o 6 días. Tengo el caso de otro que creo que fue este, que no lo apretaron tanto, les duró 2 semanas y media. Pero el tema es, cuando llega zumbando, siempre es por algo. Y ustedes vieron, y miren, la semana pasada nosotros hablamos sobre el tema de la calidad que tiene NSK y la garantía que le damos a los fabricantes. ¿Ustedes saben para qué era eso? Para que ustedes refuercen su confianza en la fabricación del producto por parte de NSK. Cuando un producto NSK falla, por desgracia, o sea, yo les digo, yo tengo 16 años en NSK y hasta ahora yo no he visto un rodamiento que falle por causas de calidad y me han llegado cientos de reclamos. Por desgracia, el patrón que siempre se ve cuál es, que alguna de estas cosas no se respetaron. Entonces, el tema es, ¿para qué les digo esto? Para que cuando alguien les sale con un reclamo, ustedes, número uno, ya tienen que tener la confianza de que, ok, están manejando calidad premium. No desconfíen del rodamiento. Por desgracia, y no quiero decirlo así directamente, pero hay pocas maneras de decirlo, por desgracia, van a tener que desconfiar del proceso de montaje. ¿Ok? Ahora, hay un detalle importante. Cuando hablamos del juego interno, fíjense que hablamos de tan poquito espacio, o sea, son apenas milésimas de milímetros, que si a mí un rodamiento se me cae, se va a marcar por dentro, porque yo no tengo mucho espacio aquí adentro. Se cae, se golpea, se va a marcar, porque estas micras, mano, eso es un impacto, eso se mueve. Si a mí se me cae un rodamiento en el almacén, mejor no lo vendan, para que lo sepan. Mejor ni lo vendan, porque probablemente, es muy probable que les va a regresar como reclamo, porque va a empezar de todas formas a zumbar en algún momento. ¿Ok? Recomendaciones: el rodamiento no se golpea directamente, no se le sacan los sellos. Sobre eso, cuando hablemos de ruedas, vamos a ahondar un poquito más.
Pero cosas que no se hacen, tratar de no golpear el rodamiento. Hay rodamientos que tienen que montarlos con golpe, eso yo lo entiendo. Hay unos de transmisión, hay unos de diferencial, eso lo entiendo. Vamos a dar observaciones al respecto, pero o sea, cosas que no se hacen. Si se me cae el rodamiento y se golpea, obviamente se va a marcar. Si yo lo martillo, se va a marcar. Una cosa importantísima, esta tuerca lleva un torque específico, ¿verdad? Cada vehículo. Dice alguien, ah, bueno, ahora entonces yo calibro y lo meto con pistola de impacto porque ese me mide el torque. No. Si yo meto esto con pistola de impacto, el rodamiento se va a marcar por dentro de los impactos de la pistola. Así que esto no se monta con pistola de impacto. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? Para el que me ha hecho la pregunta de cuáles son algunos de los síntomas, de todas formas, en ruedas, cuando veamos el próximo módulo, creo que es ruedas. Cuando lo veamos, ahí vamos a ilustrarlo un poquito más. Vamos a tener más chance de poder verlo así. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué pasa ¿O con los quedamos rodamientos claritos? que le cambian por ahí en el grupo o en el chat? Escribieron. Ah, ok, déjame ver, ¿Qué espérate. pasa con los Déjame ver rodamientos que le cómo grito. cambian la grasa nuevos? ¿Que le cambian o que le ponen más? Me imagino que puede ser las dos. A ver, Bueno, vamos por partes. Vamos por partes, mis amigos. Rodamiento que viene sellado, no se abre. ¿Ok? Ya el rodamiento viene sellado, no se abre. Regla universal. Rodamiento que viene sellado, ya trae su grasa. ¿Ustedes saben cuántas grasas hay? Solo NSK. Yo tengo una lista de 129 grasas diferentes. Cada grasa que viene dentro de un rodamiento viene especificada para esa aplicación. Ocurre que cuando alguien me dice, no, pero es que yo lo abrí y le puse grasa porque no traía mucha grasa. Los rodamientos de alternador casi no traen nada de grasa. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver cuando veamos alternador. Tiene su razón de ser. Pero empecemos con algo muy básico. ¿Ok? Tipo de grasa. Digamos que yo a mi automóvil voy, yo hago un mandado y se quedó sin aceite por X o Y razón, tuve un pequeño accidente, botó aceite, me faltan 2 cuartos de aceite y le voy a agregar grasa. Perdón, aceite. ¿Puedo yo agregarle al motor aceite de transmisión? No, ni loco, ¿verdad? ¿Puedo yo agregarle al motor aceite de diferencial? Menos. ¿Puedo yo agregarle aceite de cocina? Ni loco. ¿Qué ocurre? Son aceites, pero no son iguales. Incluso si el motor utiliza aceite sintético, ¿puedo agregarle aceite mineral? No. ¿Un synthetic blend o una mezcla de sintética y mineral? No. Él tiene que llevar, si es sintético, su aceite sintético. Y si yo tengo aceite sintético, ¿puedo yo agregarle de cualquier fabricante? Ya tiene uno. ¿Puedo yo mezclarlo con otro fabricante? No. Incluso sabiendo que son el mismo tipo de aceite, son los dos sintéticos, no puedo mezclar fabricantes porque la receta química de cada uno es diferente. Los aditivos que usan son diferentes. No se homogeniza. Es más, digamos, ok, es el mismo fabricante. ¿Puedo yo mezclar 2 grados? 530 con 20 de 50. No, porque igual no se homogenizan. Tiene que ser el mismo fabricante, el mismo tipo, el mismo grado, todo. Entonces ahí tenemos un problema muy grande. Cuando las personas abren un rodamiento, no tienen ni idea de cuál es la grasa que viene adentro. Y tampoco ellos tienen a la mano la misma grasa para poder agregarle. Entonces no se deben mezclar grasas. Así como no se agregan, no se mezclan aceites, no se mezclan grasas. Número 1. Número 2, si ya el rodamiento trae grasa, ¿para qué le vamos a cambiar la grasa que trae? Porque él trae la correcta para esa aplicación. Les voy a ilustrar esto con un caso que tuve en Costa Rica. Tenía un cliente que él iba y compraba grasa marina para unos tractores que él tenía. Cuando le llegaban los rodamientos de rueda, eran cono y copa, él les ponía, en ese caso, la grasa, el rodamiento cono y copa no traía grasa, ¿ok? Eso sí se los aclaro. Y él le ponía grasa marina al rodamiento. Todo el mundo dice, pero ponle de litio, ponle esto y lo otro, eso va en ruedas. No, él le ponía grasa marina. Pero ¿qué ocurría? Lo que pasa es que esos tractores y las carretas que ellos jalaban
trabajaban en una zona pantanosa. Esas ruedas trabajaban sumergidas todo el tiempo. Entonces esa era la única grasa que no se le lavaba con el agua. Entonces, su aplicación específica, ¿yo para qué se la voy a criticar? Si el tipo ya tenía medido cuál era la grasa que le funcionaba o no. Pero fíjense esto, el rodamiento no traía grasa, él le ponía. En el caso de un rodamiento de transmisión sellado con grasa, ya él trae la grasa específica y los rodamientos de transmisión traen una grasa especial, que no vamos a entrar en detalle ahorita porque no salimos hoy. Después lo vamos a ver con calma. Los rodamientos de alternador traen grasas especiales. Los rodamientos de rueda traen grasas especiales que son resistentes al lavado del agua y otras cosas. Entonces, ¿para qué le voy a cambiar yo la grasa? Si yo sé que no debo mezclar grasas ni cambiar grasas, ¿para qué voy a abrir yo un rodamiento? ¿Ven? Entonces, no. Los rodamientos, cuando se les cambia la grasa, no van a funcionar como debían. Ok, sí, señor. Muchas gracias. Por acá Dice que, también. sí, dice que los rodamientos, todos los mecánicos los engrasan. Bueno, miren, piénsenlo así. Ya ustedes saben por qué no se le debe agregar grasa, ¿ok? Pero les voy a explicar un pequeño concepto que ocurre con el mecánico. El mecánico tiene el concepto de que, es que trae poquita grasa o tiene espacio todavía. Entonces, para ellos, piénsenlo así. Cuando ellos van a montar un rodamiento, el único rodamiento que se engrasa, en realidad, ¿cuál es? Es el de rueda. El cono y copa que no trae grasa. Porque piénsenlo así. Yo tengo un rodamiento de transmisión que va abierto, no está sellado. ¿Con qué se lubrica? Con el aceite de la transmisión. Tengo un cono y copa en la transmisión que va montado ahí, o sea, va abierto. ¿Con qué se lubrica? Con el aceite de la transmisión. Tengo un rodamiento sellado en la transmisión. ¿Con qué se lubrica? Con la grasa que él ya trae. No es como que, monté el rodamiento, cerré la transmisión y se me olvidó ponerle grasa. Vamos a tirarle una cucharadita de grasa ahí adentro. No, ¿verdad? Ya él se lubrica con su aceite que trae la transmisión. El diferencial lo mismo. Rodamiento abierto, que venga en diferencial, se lubrica con el aceite del diferencial. Pero ¿qué pasa? Rodamiento de rueda, cono y copa, el mecánico le mete grasa hasta que lo bote por el otro lado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Que ellos piensan de que, ok, para que lubrique tiene que estar bañado por completo. Mientras más lubricante, mejor lubrica. Pero ese no es el principio correcto. Piénsenlo de la siguiente manera. El motor de un vehículo, un Toyota Corolla o un Hyundai Accent, Hyundai Elantra, tiene un motor 4 cilindros, ¿verdad? Normalmente una cilindrada 1500 centímetros cúbicos hasta los 1800, más o menos en ese rango. ¿Cuánto aceite le cabe a un motor de esos? Ustedes dirían, bueno, 4 cuartos, 3.7 litros y así nos vamos. Pues no, yo no pregunté cuánto lleva, yo le pregunté cuánto cabe. Esa es la pregunta que hace el mecánico, ¿cuánto le cabe de grasa a eso? Pero el mecánico no se pregunta cuánto debe llevar de grasa un rodamiento. Porque él sí se pregunta cuánto debe llevar el motor del auto, porque sabe que si le mete los 2 galones de aceite que le cabe, queda inundado y ni va a prender. ¿Por qué la transmisión no le llenan hasta arriba, hasta el tope, le meten todo lo que le cabe? Porque ellos dicen, no, es que él lleva una medida. Ellos respetan. Miren, fíjense que ellos están metiendo lubricante dentro de un elemento donde ellos sí están respetando la cantidad que debe llevar, no la que le cabe. Entonces el rodamiento no es distinto en ese sentido. El rodamiento hay cantidades que debe llevar, no la que le cabe. Entonces ahí tenemos el problema de que el mecánico está confundiendo esas dos cosas y está dañando los rodamientos. Entonces, yo les voy a dar más detalle cuando lleguemos a ruedas, que es el próximo módulo, ¿ok? Ahorita por cuestión de tiempo, porque tengo que saltar a otra reunión, no les voy a dar más detalles. Y también hay un detalle. Allá en ruedas vamos a hablar si está correcta o no la práctica de engrasar las ruedas hasta lo que da. Eso lo vamos a ver en el próximo módulo, ¿ok? Espérense que les iba a decir algo y se me olvidó. Oye, tenía un pensamiento ahí, una neurona se salió de la fila y dijo, no, yo no voy a traspasar ese mensaje. Ay, ¿qué era? Bueno, un punto importantísimo. ¿Cómo hago yo con los mecánicos? Y este era el punto, ya me acordé. ¿Cómo hacemos con los mecánicos para que ellos en algún momento admitan si pusieron grasa o no? Yo a los mecánicos no les digo, no, es que a esto le pusieron grasa y por eso lo dañaron. No. Yo al mecánico, ¿qué pregunta le hago? Cuando ellos traen un rodamiento que falló, que yo sé que ya el rodamiento lleva grasa y que no debe agregársele, eso les va a quedar a ustedes mucho más clarito, se los prometo, en el próximo módulo. ¿Yo qué le pregunto al mecánico? Yo lo primero que le pregunto al mecánico es, oye amigo, ¿y de qué grasa le puso a este rodamiento? Cuando el rodamiento está sellado,
o ya traía grasa, yo no le pregunto si le puso o no, yo nada más le pregunto, oiga, ¿de qué tipo de grasa le puso? No, yo le puse de litio. Ah, bueno, es que no había que ponerle. Eh, Entonces, esa es una manera en la que uno colabora con él para que él le diga a uno si él hizo algo o no que no estaba bien. O sea, suena feo como lo digo, pero en realidad lo que queremos es que el mecánico aprenda. Y por desgracia, va a aprender a las malas, ¿no? Con errores. Nosotros tenemos un programa en el que sí queremos invitar a los mecánicos a estas mismas charlas, bueno, no a esta exacto, sino a una parecida, en el que hablamos de fallas y hablamos del tema de las grasas. Pero obviamente tenemos que hacerlo con ustedes primero, después podemos hacerlo con sus mecánicos. Pero no sé si ese tema, por el momento, porque les digo, todavía falta la contraparte de decirles yo a ustedes cuánta grasa lleva, qué tipo de grasa lleva y todo. Entonces, ya ven que no es una práctica que sea recomendada, ¿no? Un mecánico nunca se equivoca. Y Dani, también importante todo el tema de cómo se aprieta el rodamiento. Esa parte Ajá, también es bastante clave. eso lo vamos a ver en ruedas. Listo. Señor Dani, una Ok, última perfecto. pregunta me están haciendo por acá, me trasladan. Es con la aplicación WBA, ¿cómo se puede hacer la validación de origen en las cajas como tal de NSK que me dicen que no trae el QR? Ay, mano, mira, eso tenemos que preguntarlo porque el tema es que eso se implementó principalmente para la parte industrial. Ok, Lo que pasa es que había falsificaciones industriales o falsificaciones automotrices es diferente. Sí es cierto que hay mucho menos, no es que no haya, aclaro, pero las falsificaciones, cuando ustedes tienen sospecha, me las tienen que reportar es a mí, automotriz. Porque, ¿qué ocurre? Esa aplicación se hizo para cuando los ingenieros están en campo, encuentran algo, la trazabilidad de los rodamientos industriales es un poco diferente, desde fabricación hasta venta. Entonces, en ese caso, es una herramienta, digámoslo así, más industrial. En automotriz me ocurrió una vez que un vendedor me dice, oye, Dani, mira que la aplicación me dice que este rodamiento es falso y este es el que tú me vendiste, me manda la foto de un rodamiento de una Urban. Y yo le digo, sí, ese es genuino, si yo te lo vendí. Dice, sí, pero la aplicación dice que es falso, porque ocurría que es que esa aplicación no es para rodamientos automotrices. Entonces, en eso sí les recomiendo no la usen con automotriz. Si tienen alguna duda, me la tienen que hacer llegar a mí porque yo soy el perito, de hecho, para el tema de falsificación automotriz y me toca contactar al departamento legal para normalmente consultar qué opciones legales tenemos en el país de origen. ok, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, miren muchachos, hay mucho más por decir. Obviamente, fíjense que esto es una introducción técnica. Miren los principios que vimos hoy y las preguntas que van saliendo. ¿Por qué hicimos esto así? Porque en ruedas vamos a ver más de los juegos, vamos a ver más de otro tipo de fallas. En embrague también vamos a ver el tema de los juegos, las direcciones de las cargas y todo lo demás. Entonces, esta introducción lo único que nos permite es que cuando vayamos ya a cada módulo, rueda, embrague, alternador y así, en cada uno ustedes puedan tener esto como base para entender